buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM en Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas desde Austin, Texas, 15:30 de AM o 95.1 de FM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Las líneas telefónicas para Guadalajara 3122 1190 3647 1883, la línea nacional sin costo para quienes nos escuchan desde fuera del área metropolitana 01800 727 5420 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 4909. El día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar del tema competencia entre madre e hija. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿tú cómo estás? Bien, aquí ya un poquito más fresco el ambiente, rico con todas las lluvias e inundaciones que hubo ayer, pero bueno, creo que el fresquito que hace lo vale, ¿no? Vale la pena al menos. Y bueno, aquí en la cápsula Claudia nos va comentando algo, que estas mamás querrían todavía ser atractivas para los hombres, y bueno, definitivamente es un aspecto como muy de la feminidad, el querer ser atractiva, a final de cuentas, en cualquier momento, ¿no?, de la vida, pero aquí la cuestión es no para cualquier tipo de hombres, ¿no? Están estas mujeres que quieren ser atractivas para estos adolescentes, por ejemplo, específicamente ser atractivas para los adolescentes. Y aquí hay como un paso muy curioso a propósito de la adolescencia y de una mamá, por ejemplo, pueda ser mamá de un adolescente, digamos, pues no está tan grande, no tendrá cuando mucho 40 años. Entonces, bueno, es una diferencia que se presta para, en los casos de que ocurra esto, en los casos que esta señora tenga este tipo de intereses, se presta mucho como para deslumbrar, por ejemplo, a los compañeritos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá, evidentemente, pues ya es una mujer desarrollada, ya es una mujer que tiene como todo otro bagaje acerca de cómo seduce una mujer, de las cosas que hace una mujer, de cómo se viste una mujer. Entonces, bueno, esto combinado con con lo fácil que se pueden impresionar, con lo impresionables que pueden llegar a ser los adolescentes, y también hace poco hablábamos justamente de la adolescencia y de cómo es un momento de mucha explosividad, provocada también por la explosividad hormonal, de mucha curiosidad, etcétera. Entonces, si lo pensamos en términos de, bueno, pues a nivel, al mismo nivel, personas de la misma edad, uno pensaría, o digamos comúnmente, las personas de esta misma edad, a nivel adolescencia, se puede decir que, por supuesto que hay una sexualidad incluso infantil, y por supuesto que en el adolescente se va desarrollando una sexualidad, pero va como con cierta, va como más torpe, entre comillas. Y digo se podría decir porque francamente en todo momento existe personas muy, muy precoces, ¿no? Y de verdad, bueno, pues uno se sorprende de pronto de ver adolescentes, entre comillas, ya con unas cosas pues impresionantes, ¿no? En sus modos, incluso en su forma de seducir, etcétera. Usualmente cuando se ve a una personita así de esa edad y extremadamente seductora, pues uno podría pensar que algo está pasando en casa que activó eso antes de tiempo, ¿no? Entonces como que ya va más avanzadito en esa carrera. Sin embargo, vamos a pensar en la generalidad. Evidentemente que la manera en que una adolescente ejerce su feminidad va a ser mucho más torpe, por decirlo de alguna forma, que la manera en lo que lo hace una mujer ya más adulta. Entonces, esta combinación, esta parte sumada a la excitabilidad o lo fácilmente impresionables que pueden ser los adolescentes, de pronto va generando una dinámica en donde la mamá, bueno, es como el momento
más ansiado el ir a recoger a la hija o el ir a llevar a la fiesta a la hija, y bueno, ya va y se contonea arregladísima. Y bueno, con todas estas manifestaciones histéricas de saludar a todos los amiguitos, y fulanito, ¿cómo estás? Y bueno, como si fueran también los amiguitos, ¿no? Y la niña que no sabe en qué hoyo meter la cabeza, ¿no? Por muchas razones, no nada más por el hecho de la competencia con la madre, sino como por todo lo que genera en otros momentos hablábamos, el hecho de ver a la mamá sexuada, de entrada puede llegar a ser un tabú para muchas personas, y es un tabú nada conveniente, pero cuando nos ponemos a pensar, bueno, verla sexuada y con la sexualidad volcada de una forma perversa hacia tus compañeros de clase, bueno, esa es otra historia, ¿no? Y es que se van despertando muchas cosas en las mujeres justamente cuando sus hijas van atravesando esta parte de su desarrollo. ¿Por qué? Porque de alguna o de otra manera esa hija pues se parece a la madre, ¿no? Va a tener ciertas características similares y se va a empezar a ver como otra mujer. Ya no va a ser esa niña, ¿no?, a la cual yo le compraba su ropa, le arreglaba su cuarto, la peinaba. Ya es una mujercita cada vez más, y ahí es en donde de repente la cabeza como que no alcanza a tomar un acomodo nuevo, ¿no? Y se acaba viendo de repente los afectos que le pueda tener el padre a la hija, se acaba viendo como si fuera competencia, ¿no? Como si fuera una situación que la puede llegar a desplazar de su lugar. Y esto no siempre queda en la fantasía. Hay casas en donde justamente así se termina viviendo, ¿sí ve? Y las personas, pues bueno, acaban reaccionando hacia la realidad externa que están viendo. De alguna manera también se acaban metiendo en esta locura al pensar que se puede estar en cierta competencia. Pero podemos ver también padres, ¿no?, hombres muy seductores con sus hijas, y la madre sin saber cómo responder ante esto, ¿sí ve? De repente, pues bueno, hay personas que ante el miedo de pensar que es por la edad, es que seguramente a mi marido también le despierta algo mi hija, es que no los voy a dejar solos nunca, empiezan a hacer un montón de cosas, un montón de malabares con estas ansiedades que pueden involucrar esto que tú ya dijiste, Gaby. Por ejemplo, el empezar a utilizar ropa como de adolescente también, ¿no? O a veces hasta el grado de tomarle la ropa a la hija. Mira, a mí también me queda, ¿no? Mira, a mí se me ve muy bien tu vestido, ¿no? A mí se me ven muy bien tus jeans. Mira tu blusa, cómo se me ve. O de comprar en las mismas tiendas, ¿no? Comprar en el mismo lugar. Ah, tú te vas a comprar una de esas, yo también me la voy a comprar. Y la hija que no sabe ni cómo responder tampoco. Pero si se fija, todas estas situaciones tienen que ver justamente con una manera desmedida de afrontar cierta realidad, ¿sí? Efectivamente, la hija ya no es una niña, ahora ya cada vez se está convirtiendo más en una mujercita, y esto puede llegar a ser peligrar esta sensación de bueno, es que, ¿qué va a pasar? ¿Y si a mi esposo le gusta a mi hija? Ahí es en donde se nos acaba olvidando que también hay límites, que debe de haber límites bien establecidos, y empezamos a actuar sobre esa ansiedad. Se empieza a tratar como si fuera una mujer más a la hija. Y esto también hay que pensarlo. La hija empieza a tener estos cambios en su cuerpo, pero es muy, muy, muy común que la hija todavía en su psiquismo sea una niña que todavía se está acostumbrando a este cambio, y que este tipo de embates por parte de la madre resultan violentísimos para ella en su formación. ¿Por qué? Porque va alrededor de tápate, mira nada más, pareces una prostituta, mira nada más que fea eres, mira nada más que gorda eres, mira, en un intento, así como se hace con las personas de la misma edad, como de intentar lastimar para suprimir este tipo de instintos. Entonces hay que tener mucho cuidado. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y de mañana, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. Con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la competencia madre-hija, y como ya estuvimos mencionando en el bloque pasado, puede darse, creo que habría en general, digo, siempre remarcamos acá el hecho de que
no se va siempre por una misma línea, sino que hay un montón de ramificaciones y en cada caso puede ir variando bastante cada uno. Sin embargo, sí pienso como en cómo suele ser distinta la tonalidad y la línea cuando la rivalidad se vive dentro de casa, como por ejemplo con respecto al esposo, el padre de esta adolescente, por ejemplo, o de esta hija que no necesariamente tiene que ser adolescente, y cómo se vive cuando está más bien fuera de casa. Creo que usualmente cuando este tipo de rivalidad se vive dentro de casa y está como el temor de que la hija se convierta en una rival en función al esposo de esta mujer, bueno, pues ahí suele existir un cierto ambiente menos, donde está menos marcada la histeria, y es más bien como un ambiente más lúgubre, ¿no? Donde a veces el papá efectivamente tiene una disposición sumamente seductora hacia la hija y bueno, que puede haber una historia desde la infancia donde ya la mamá hasta se trata de desembarazar del papá, como es que tú y tu hija, ¿no? Tú y tu hija, llévatela y mejor acompáñame a tal lugar, el señor, no, mejor llévate a la niña. Y llévate a la niña, y es como poner a la niña ahí a medias para no tener que ella lidiar con este señor. Y bueno, pues finalmente se va sintiendo como excluida la mamá, de alguna manera. La hija, aunque suele sentirse como muy congraciada con el papá y bueno, como mucho cariño de por medio, por supuesto la mayoría de las veces bastante erotizado la relación ahí también con el papá. De todas maneras hay como este resentimiento respecto a la madre, como de haber sido regalada, más o menos, como de, bueno, pues de alguna manera me aventaste con el papá, ¿no? Así como para no hacerte cargo de él, tampoco te hiciste cargo de mí. Esto normalmente queda más a nivel inconsciente, pero está este resentimiento también fuerte de la mamá, que a final de cuentas es una nostalgia de la mamá. Aunque aparentemente esté la relación hermosísima con el papá, y bueno, pues mi mamá es más distante, pero no importa porque yo a mi papá lo amo y lo adoro y bla, bla, bla. De todas maneras está a un nivel muy velado, la mayoría de las veces, esta añoranza acerca de la madre, que se presenta en muchas ocasiones con este resentimiento bastante fuerte. Y aquí, pensando en este perfil, digamos que esta mujer que procede de tal manera, quizás sería una mujer más del tipo como con miedo al contacto, con cierta aversión hasta cierto grado a los hombres, con este pensamiento de que los hombres son necesariamente criaturas sucias que solamente piensan en sexo y que hacen daño. Y esta es la misma razón por la que se lo tratan de sacar de encima, y hay un distanciamiento muy fuerte aún a propósito de su mismo esposo. No obstante, poniendo a la niña de por medio, uno pensaría, bueno, si está ese pensamiento, pues no se pondría a la niña de por medio, ¿no? Es más, no se estaría compartiendo casa con un hombre del que se puede sospechar semejante cosa, ¿no? Sin embargo, sucede. Y efectivamente se empieza a hacer ahí toda una ideación acerca de lo que puede estar ocurriendo al mismo tiempo que es propiciado por esta señora. Por eso hablo como de un aspecto más escondido, mucho menos, porque la parte histriónica es más hacia afuera, más proyectiva, mucho más evidente. La mamá se viste se compra ropita igual que la hija, y van vestiditas iguales, y ya se van al salón para hacerse el mismo peinado y pintarse las uñas iguales y hacer todo esto, ¿no? Es como está más este folclore. Y de la otra parte todo está más velado y se siente como el ambiente más denso. Por supuesto, cada una de sus ramificaciones tiene sus consecuencias, no es que una sea mejor que la otra.
pero pensaba que la mamá que vive la competencia más bien fuera de casa va a ser más bien este otro tipo de mamá, la muy arreglada, la muy gritona, la que se ve muy a carcajadas y se mueve, bueno, como que está bailando, ¿no? Cada movimiento que hace a la hora de hablar es como si estuviese bailando y ya mueve la cabeza para un lado y para el otro y el cabello se lo arregla como 80 veces al estar hablando. Es este tipo de mujeres, precisamente, que está tratando constantemente de captar la atención de lo que sea que haya alrededor y que pues no va a tolerar que exista otra persona que también capte la atención de los demás. Entonces, de alguna manera, como que la alternativa con respecto a otras mujeres puede ser muchas, pero con respecto a la hija, pues nada más queda como ganarle, ¿no? Y también hay que pensar cómo hay adolescentes que justamente se embroncan con esto, ¿no? Por ejemplo, hay que pensar siempre que los adultos en la casa somos nosotros, ¿no? Porque los adolescentes de repente les empezamos a picar estas cosas y no va a faltar alguna muchachita alzada que diga, y no, mamá, pero a ti también se te ve así, mira nada más cómo se te salen las lonjitas. Mira mamá, pero güey, ¿cómo se te ven las arrugas del cuello, mamá, con esa blusa? No te la pongas, está muy abierta para ti. Y se hacen unos pleitos adentro. ¿Por qué? Porque la muchachita no se dejó apachurrar. ¿Sí ve? Ella tiene todo el permiso de responder de esa manera. Tiene digamos, como la preparación para la vida básica, como para poder responder de esa manera. Nosotros como adultos tendríamos que estar un paso más adelante. Nosotros no tendríamos que meternos en ese tipo de competencias. ¿Sí ve? Ni tampoco por qué estarles picando la cresta a los adolescentes de esta manera. Yo creo que uno de los grandes problemas, Gaby, que pueden llegar a tener las personas con sus adolescentes son estos, que les quieren hacer sentir mal, que les quieren oprimir de alguna manera y el adolescente responde. Y responden con una facilidad de repente y con un filo en sus comentarios que nos acaban dejando peor que como empezamos. ¿Sí ve? Y luego nosotros nos molestamos y decimos, es que no obedece. Es que no se deja, es que no le puedo mandar. ¿Por qué? Porque nosotros de una manera muy poco madura empezamos con esas cosas, ¿sí ve? Lo quisimos agarrar como si fuéramos iguales. Y este es el problema también en todo lo que tiene que ver con la competencia de madre e hija. Las hijas, acuérdese de lo que estábamos hablando el día de ayer. En la adolescencia está todavía, no es justamente en la adolescencia, ya en la adolescencia ya debería de estar un poco fuera. En la pubertad, digamos, cuando se está pasando la pubertad y en la adolescencia, todavía hay esta reestructuración alrededor digamos, como de nuestra dinámica, de nuestro psiquismo, en el que el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo, se me fue la palabra, resurge. Empiezan a venir otra vez este tipo de celos, empiezan a venir estas competencias y las hijas, adivine qué, puede que no sea solamente su imaginación, sí se están portando de una manera seductora con el padre y sí están tomando una competencia con usted por el amor de su marido, como niños, ¿sí ve? Porque todavía no son adultos, porque a nosotros nos toca ponerles un alto en esos momentos. Esto sí lo llegan a hacer estas personitas, ¿no? De repente llegamos a escuchar, no, pero ¿cómo? Si ellos son niños, si ellos son inocentes. No, acuérdese, la sexualidad ahí está. Las ganas de ser amado, de estar en el lugar principal, ahí están. Sí pueden estarlo buscando, abiertamente. Pero nosotros somos los que estamos encargados de no seguirles el juego. Nosotros tendríamos que poderles dar un alto a todas estas cosas, poderlo canalizar, no engancharnos con este juego y con esta competencia, porque para empezar, no puede haber una competencia. ¿Sí ve? No tendría por qué haber una competencia. Y esto es algo que también de repente va apareciendo con otras relaciones familiares, ¿no? Es que yo siento que estoy en competencia con mi suegra, ¿no? Es que mi cuñada, mi marido se la pasa hablándole a mi cuñada y le hace regalos y la trae y la lleva. Y es que yo me siento en competencia con ella. A ver, ahí no puede haber una competencia. ¿Por qué? Porque son lugares totalmente distintos los que tienen. Si usted está viviendo esta competencia, es porque una de las partes está haciendo su papel en el sí seguir el juego. Si el marido está siguiendo el juego, hay que hablar con el marido, no con la cuñada. Si el marido está siguiendo el juego, hay que hablar con él y no con nuestra hija. ¿Por qué? Porque ahí nosotros somos los encargados de llevar y de representar la ley.
y de poderle poner un alto a este tipo de situaciones, de una manera amorosa, por supuesto. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresando continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy de la competencia entre madre e hija. Nos hemos inclinado un poquito a la cuestión de esta hija adolescente, pero no se restringe ni se detiene este tipo de competencia necesariamente pasada la adolescencia, ¿no? Puede existir incluso desde antes de la adolescencia. Por supuesto que ahí se va a acentuar, porque ahí también se van a acentuar como los ímpetus de la hija en su adolescencia, se van a acentuar sus ímpetus de sacarse a la mamá de encima, y esto se puede perpetuar por el resto de la relación madre-hija. Usualmente vuelve a declinar en el momento en que la madre es ya mayor y entonces empieza a comportarse más como una especie de niña con respecto a la hija, como solicitándole cuidados, solicitándole este tipo de atenciones, y bueno, ahí la hija se queda como confundida de, bueno, pues yo pensaba como que mi mamá no me quería o como que mi mamá me trataba mal, pero ahora me busca constantemente y me quiere constantemente a su lado, ¿no? No es algo raro de ver este tipo de relación. Sí es muy lamentable porque verdaderamente se pueden volver relaciones sumamente enfermizas. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones también está la parte, por supuesto que puede estar el aspecto, y como decimos, hay muchas variantes, hay bastantes variantes, puede estar el aspecto de una mujer con un narcisismo exacerbado, donde pues nada más puede existir ella y nadie más absolutamente, así como puede existir esta otra mujer con todos sus deseos sexuales totalmente reprimidos y proyectados hacia afuera como algo sucio, algo asqueroso, algo peligroso, usualmente proyectados hacia el marido, que además pues este tipo de mujer sabe conseguirse, sin darse cuenta, a maridos que efectivamente sean bastante perversos, ¿no? Porque digo, para que embonen bien las piezas, para que pueda ser verdaderamente esta mancuerna, depositarle todo eso a una persona, bueno, pues se busca a una persona con este tipo de perfil. Y en su momento, cuando la hija empieza a manifestar su sexualidad, bueno, pues también se hace depositaria de todo esto, ¿no? Ahí es en donde pueden empezar a surgir los celos, incluso respecto al propio esposo, y donde de hecho se puede empezar a fomentar, sin darse cuenta, por parte de ambos padres, por supuesto, efectivamente una relación perversa con respecto a la hija, ¿no? También está otra modalidad en donde la mamá recibe a su hija con esta calidad de propiedad privada, ¿no? De que es suya nada más. Y se pueden llegar a fascinar, porque además hay mamás que específicamente dicen, es que yo quiero una niña y tiene que ser niña, porque la quiero vestir así y le voy a peinar así y le voy a poner este vestidito, y bueno, ya saben hasta de qué color va a ser el vestido de los 15 años de la niña que todavía no han tenido. Y esa es una parte que uno puede decir, bueno, en parte está todo el deseo, ¿no? Sobre esa criaturita que todavía no llega al mundo, y bueno, pues va a tener como ya una buena cuna afectiva a donde llegar. Cuando este deseo es exacerbado, viene cargado también de una demanda de amor impresionante. Entonces, mientras a la hija la pueden traer como llaverito y la pueden vestir como muñequita y le pueden hacer lo que quieran y la pueden meter a clasecitas de lo que sea, y ya llega la visita y, a ver hija, ya la enseñé a tocar el piano, a ver, toca esta melodía que es como el adornito, ¿no? Ahí, muy mono. Y de pronto esta hija empieza a tener deseos propios y empieza a tener como aspiraciones propias que no incluyen a la mamá, y que posiblemente alguna de ellas va en contra de lo que la mamá visualizó como que iba a ser la relación entre ella y su hija, ¿no? De pronto se hace un novio
que a la mamá no le gustan ese tipo de hombres. La mamá querría que anduviese con el muchachito de XYZ y a la muchacha pues nada, que le gustan los motociclistas, ¿no? Y entonces de pronto pues alguien no más que... para hacerme molestar. Es nada más para hacerme molestar. ¿Cómo no, fulanito de tal, que es un muchacho que... ¿Qué van a pensar mis amigas de que salgas vestida así? ¿Qué van a pensar la gente? ¿Y qué va a pensar la familia? Y entonces viene toda esta ola de rabia de te me estás separando, te estás haciendo una persona independiente. Y esto lo puede sentir la mamá como, no nada más como este abandono, sino como una franca traición. Porque entonces viene ahí, te he dedicado toda mi vida. Y con esto me pagas, ¿no? ¿Qué te costaba casarte con el que a mí me gusta? ¿Qué te costaba vestirte como yo creo que te ves más bonita? ¿Y por qué no te pones faldas? Mira, te ves tan bonita con falda y a ti nada más esos colores te gustan. Por supuesto que hay una parte que la mamá puede sugerirle con cariño y puede decir, mira, te ves muy bonita con esto, te compré esto. Y está esa parte como normal, ¿no? Que es de compartir y de cariño. Pero está la otra parte de la rabia de, como tú dices, lo haces por fastidiarme, ¿no? Y es que acuérdese que los hijos acaban siendo como ese recipiente de todo nuestro narcisismo hasta que se dejan, hasta que empiezan a tener voz propia, ¿no? Y mire que esa es una de las alternativas más saludables, ¿eh? Realmente esto que dicen es que solamente lo haces por molestarme, no sabe el bien que le está haciendo, ¿eh? Realmente si lo hiciera por complacerla, quedaría desaparecida. No porque sea la mejor alternativa que lo haga por molestarla, ¿no? Porque también ahí está girando alrededor de su deseo lo que ella esté haciendo o deje de hacer. Pero es una alternativa más saludable que hacerle caso, déjeme le digo. Por más que nosotros pensemos que tenemos la razón y por más que sepamos tal vez que tenemos la razón, es que ese muchacho no te va a llevar a nada, es que ese muchacho no es su vida. Tristemente es su vida, ¿no? Nosotros quisiéramos, de repente es como esta sensación que pasa para hombres y para mujeres, pero ahorita estamos hablando justamente de lo que pasa con las madres y con las hijas. Es como que nos llega esta sensación de que con los hijos podemos rehacer nuestra historia, como todas esas partes que a mí no me gustaron de mi propia vida, voy a tener la oportunidad de forzar o de sugestionar o de sugerir tal vez a mi hija para que ella la viva, ¿no? Si yo tenía tantísimas ganas de tomar clases de piano, de andar vestida con estos vestidos zampones toda mi vida, no importa que ya hayan sido 40 años después, a nuestra hija se lo vamos a querer poner. ¿Por qué? Porque es como si quisiéramos continuar nuestra propia historia en sus pies, en sus zapatos, ¿sí ve? Y esto realmente es muy dañino, realmente es muy, muy dañino. ¿Por qué? Porque empieza a generar unas dinámicas alrededor del deseo de la hija que, digamos que no le permiten separarse de nosotros. Ese va a ser el problema fundamental con todo esto de la competencia. Porque, fíjese, nosotros acá en su programa Desde tu Mirada siempre vamos hablando de cómo, de alguna forma, la crianza de los niños y la crianza hasta de nosotros mismos, ¿no? Cómo fuimos creciendo, cómo nos fuimos educando, tiene que apuntar hacia salir de casa, tiene que apuntar hacia generar nuevas familias, a generar núcleos distintos de afecto, que no sean los mismos de la casa. Si nosotros entramos en este tipo de competencias, estamos haciendo como un nudo en todo lo que tiene que ver con la dinámica del deseo de nuestra hija. ¿Por qué? Porque si yo entro en esta idea de que tú debes de andar con fulanito y no con perenganito, no te le juntes tanto a tu padre, nuestra hija sabe, nosotros le estamos transmitiendo que parte de eso es nuestro deseo. Fíjese cómo en el momento en el que nosotros empezamos a decirle eso, pareciera como si le dijéramos que hiciera lo contrario, ¿no? No es como si fuera un regaño para decirle deja de hacer eso y lo deje de hacer, sino que de alguna forma se empiezan a dar cuenta cómo nos fastidian, cómo tienen nuestra atención. Y esta es una atención pues de muy poca calidad, ¿sí ve? Porque nos va a tener agarrados del chongo constantemente. Pero de esa manera tú me estás escuchando y tú me estás viendo, ¿sí ves? De repente ahí, una vez más, el padre sale sobrando. El padre de repente suena como que todo el pleito es alrededor de su afecto, pero el verdadero afecto que se está queriendo conseguir es el de la madre, ¿sí ve? Ahí se empieza a hacer una competencia en el cual toda una parte posterior a esto pudo haber sido
toda esta historia que nosotros ya habíamos hablado, tal vez de esta mujer falta de deseo, devaluada, que no puede conseguir las cosas por sí misma, y que la hija en algún tipo de rebeldía puede intentar hacer como este movimiento y decir, fíjate cómo yo soy mejor mujer que tú. No solamente por fastidiarnos, sino en un intento de superarse, pero que la deja amarrada a nuestro deseo y a nuestros propios berrinches. Es, fíjate cómo yo sí puedo ser mejor que tú. Fíjate cómo yo hago todas estas cosas que tú no puedes, pero una vez más, desde nosotros, no a partir de su propia historia. Y esto es una cosa realmente peligrosa. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y continuamos con el tema. Desde tu mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Mañana retomaremos este tema de competencia madre e hija. Y aquí hay una cuestión que es importante. Tú mencionabas hace un momento, José Luis, que es bastante normal, y retomamos otra vez esta cuestión de la normalidad. El hecho de decir que algo es normal no significa que sea correcto, ni tampoco significa que sea saludable. Sin embargo, es normal que surja en los hijos esta rivalidad con respecto hacia los padres, usualmente hacia el padre del mismo sexo. Hay ocasiones en las que, bueno, pues se queda constantemente, por ejemplo, la hija puede quedar prendada de la mamá y vivir esta rivalidad constantemente respecto al padre, ¿no? A tratar de hacer como esta alianza, por supuesto secundada por la madre, en donde el papá es el malo y tienen que estar fuera, ¿no? Pero ese sería un tema bastante distinto. El día de hoy estamos hablando de la rivalidad entre estas dos personas, y ahí ya hemos hablado de que hay personas, hay mamás, que se lo toman realmente como muy a pecho, como si se tratase de una mujer adulta haciendo estas cosas que finalmente a nadie le gusta, ¿no? Vamos a ver, el proceso con el que nos vamos formando nosotros, nuestra personalidad, es a través inicialmente de identificaciones. ¿Qué es esto? Hay ciertas cosas que yo puedo apreciar de ti, de las personas que tengo alrededor, del ambiente que tengo alrededor. E inicialmente este paso previo al amor es identificación. Antes de que nosotros aprendamos a querer a alguien, nos identificamos con ese alguien. Pero la identificación, este proceso de identificación tiene una característica muy peculiar. La identificación tiene esta característica de canibalismo. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo con amigas. Estas amigas que se quieren, entre comillas, tanto, que se visten igual y hablan igual y se mueven igual y bueno, les gustan las mismas cosas y les gusta el mismo chico, por supuesto. Llega un punto en que estas amistades tan intrincadas, bueno, se vuelven de verdad una cosa tortuosa y persecutoria, porque alguna de las dos personitas, o quizás ambas, empieza a odiar muchísimo a la otra. Usualmente se empieza a odiar muchísimo a la original, a la que está siendo mimetizada, a la que está siendo copiada. ¿Por qué? Porque en esta identificación, digamos que la relación está basada en identificación, no en un vínculo afectivo realmente. Entonces, en esta identificación significa, a mí me gusta esto tuyo, lo quiero hacer mío, yo quiero ser tú, y para yo ser tú no tendrías que existir, entonces necesito eliminarte. Por eso se empieza a viciar con todo este odio simultáneamente. Ya un psiquismo más elaborado y más avanzado nos permite pasar de el quiero ser tú y quiero tener tus cosas a el quiero ser como tú o quiero lograr cosas como tú las has logrado. Es entonces cuando, por ejemplo, los hijos en el Edipo pueden renunciar. Está bien, yo no puedo quedarme con mi mamá o yo no puedo quedarme con mi papá, pero cuando yo sea grande voy a poder tener novia o voy a poder tener novio. Yo también puedo aspirar a una mujer o yo también puedo aspirar a un hombre. Este paso es fundamental, no se da en todas las personas del todo.
Entonces, con la madre pasa lo mismo. Finalmente la madre es este objeto de identificación femenina y la hija necesariamente va a empezar a sentir primero este proceso de identificación, y el proceso de identificación va a ir cargado con quiero tomar tu lugar. Por supuesto que esta es una postura que choca y que se siente agresiva porque es agresiva, efectivamente es una agresión. Si lo sientes, por ejemplo, de una amiga que te quiere bajar al marido, pues por supuesto que la reacción va a ser distinta porque son dos adultos. Hay mamás que se toman esto a la misma medida con las hijas, como si fuese ya una persona adulta, y entonces se sienten gravemente ofendidas y la sienten como muy perversa y ocurre todo esto. También está la otra vertiente en donde lo dejan pasar como, ay, es solo una niña. Ay, no pasa nada. Lo que pasa es que es solamente una niña, pobrecita, y que tiene, y no pasa absolutamente nada, y nos hacemos como de la vista gorda. Tampoco esto es lo ideal. Es algo normal, lo tenemos que asumir como algo normal, pero algo que no se debe dejar que crezca más. Algo que por supuesto que se debe de detener, pero que se debe de detener en la modalidad, en la medida en que está ocurriendo, no como una persona que verdaderamente aparece como para robarse todo lo tuyo, sino como una persona que en este proceso de identificación se está confundiendo bastante, y ahí aclararle, muy importante, hija, tú puedes tener cosas como estas, podrás hacer, tendrás tu momento, tendrás tu pareja, tendrás tus personas, pero no se pueden compartir las mismas. Siempre necesitas respetar lo que es del otro, desde mi ropero, mis gustos, mis tiempos, mis espacios y todo esto, ¿no? Tampoco ser tan bondadosa va a hacerle, digo bondadosa entre comillas, va a hacerle ningún bien a la hija. Porque de repente queremos hacernos como la mejor amiga de ellas, ¿no? Y es que vamos a los mismos lugares, vamos al cine, y ahí, fíjese cómo justamente cuando se toma esa postura es cumplir ese deseo, ¿no? Porque ¿qué es lo que se está peleando de repente en casa? ¿Cuál es la competencia que pueden llegar a tener la madre y la hija? La madre está peleando muchas veces el amor de la hija, que no quiere perder ante el padre, que no quiere perder ante el novio, que no quiere perder ante sus amigas. Y la hija también está peleando el amor de la madre en su atención, en ser la más importante para ella, no importa que sea la villana. Esto es un principio muy, muy interesante y que por supuesto no se puede aplicar a todas las situaciones, pero sí vamos a encontrarlo muy a menudo. Como le digo, de repente el padre sobra. El padre quedó ahí como un accesorio en este tipo de pleitos, porque el pleito es entre esta pasión que se está viviendo entre la madre y la hija. Cuando vemos esta competencia, estamos hablando de pasión, estamos hablando de cómo estas dos personas están interactuando, utilizando lo que tienen a su alrededor, hablando del amor que se tienen, del amor y del odio que se pueden llegar a tener. Porque esta es otra cosa muy importante, no porque digamos el amor quiere decir que sea este amor maravilloso con arcoíris y unicornios y colores, no. Es un amor de estos de te quiero devorar, como tú ya bien lo habías dicho, Gaby. Es un amor de estos de te quiero integrar a mi persona, quiero que no seas de nadie más que mía. Esto, ahí es en donde realmente empieza a subir de tono, porque si una de las dos se deja, vamos a tener esta relación también llena de odio, ¿no? Y con unos tintes muy ambivalentes en muchos sentidos, en el cual la hija no se puede despegar. La hija se queda en casa, la hija se queda con la madre. Podríamos pensar que todo esto iba alrededor del Edipo y del padre y de la identificación, pero no. Ahí la cosa es con la madre. Ahí realmente el asunto es quedarse con ella, quedarse con ese amor, porque acuérdese, dentro del desarrollo en la mujer, el primer amor también es la madre. El primer amor es la madre y el padre es un desplazamiento, es un movimiento de desplazamiento del amor que se le tiene a la madre. Pero en ese momento, en ese desplazamiento es cuando se empieza a transformar, cuando se empieza a consolidar esta identidad como mujer, ¿no? Como mujer deseante de hombres. Pero ahí hay muchos descalabros, en ese caminito hay muchos descalabros, y esto de la competencia tiene que ver con uno de los posibles descalabros que se tuvieran. ¿Por qué? Porque lo que está deseando la niña, lo que desea esa mujercita, no es directamente a ese hombre, como podría ser en el caso del hombre. El hombre desea a su madre
y de ahí tiene que aventar su deseo hacia el exterior para desear a otra mujer. En el caso de la niña, es desear a la madre y después desear el deseo de la madre. ¿Sí ve? Esto igual y suena un tanto complicado, pero no es tanto a la otra figura en ese primer momento, sino a lo que ella quiere. Yo quiero lo que ella quiere. ¿Sí ve? También lo podemos hablar en algún momento con la situación del hombre, pero ahorita me parece muy interesante. Y adivine qué, se nos acabó el tiempo del programa. Tuvimos acá un saludito de Estela Martínez que nos felicita por el programa. Muchas gracias, Estela. Estamos acá con mucho gusto compartiendo con ustedes este tipo de opiniones y de reflexiones, pero por el día de hoy, como le digo, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado durante esta hora. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, nos escuchamos el día de mañana.